Hola, ¿qué tal? Muy buenos días para todos y para todas. Hoy de manera especial vamos a celebrar esta Eucaristía por Alejandro, un joven que antier se suicidó, un muchacho de 35 años, tenía problemas psiquiátricos. Y estas personas que padecen estas enfermedades mentales son supremamente difíciles porque no lo quieren tener, pero es involuntario y es un sufrimiento muy grande. Os invito a que oremos hoy por todas las personas que padecen enfermedades mentales, depresión, por ejemplo, trastornos bipolares y esquizofrenia, maníaco-depresivos. Hay muchas formas de enfermedades mentales muy complicadas y también para sus familias, para que tengan paciencia, que es la única medicina que les pueden aportar, lógicamente después de los tratamientos médicos necesarios, pero el amor y la medicina son el método terapéutico para convivir con ellos. Entonces, por todos ellos y por ti, Alejandro, vamos a celebrar esta Eucaristía. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia, la paz y el amor de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Humildes y penitentes como el publicano en el templo, acerquémonos al Dios justo y pidámosle que tenga piedad de nosotros, que también nos reconocemos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Muéstrate propicio, Señor, a los deseos y plegarias de tu pueblo. Danos luz para conocer tu voluntad y la fuerza necesaria para cumplirla. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Dispongámonos para escuchar la palabra del Señor. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, temamos, no sea que, estando en vigor la promesa de entrar en su descanso, alguno de vosotros crea haber perdido la oportunidad. También nosotros hemos recibido la buena noticia, igual que ellos, pero el mensaje que oyeron no les sirvió de nada a quienes no se adhirieron por la fe a los que la habían escuchado. Así pues, los creyentes entremos en el descanso, de acuerdo con lo dicho. He jurado en mi cólera no entrarán en mi descanso. Y eso que sus obras estaban terminadas desde la creación del mundo. Acerca del día séptimo se dijo el descanso, y descansó Dios el día séptimo de todo trabajo que había hecho. En nuestro pasaje añade, no entrarán en mi descanso. Empeñémonos, por tanto, en entrar en aquel descanso, para que nadie caiga imitando aquella desobediencia. Palabra de Dios. No olvidéis las acciones de Dios. Lo que oímos y aprendimos de nuestros padres, lo que ellos nos contaron, lo contaremos a la futura generación, las alabanzas del Señor y su poder. No olvidéis las acciones de Dios. Que surja y lo cuenten a sus hijos, que se pongan en Dios su confianza, y no olviden las acciones de Dios, sino que guarden sus mandamientos. No olvidéis las acciones de Dios.
para que no imiten a sus padres, generación rebelde y pertinaz, generación de corazón inconstante, de espíritu infiel a Dios. No olvidéis las acciones de Dios. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Cuando a los pocos días entró Jesús en Cafarnaúm, se supo que estaba en casa. Acudieron tantos que no quedaba sitio ni en la puerta, y les proponía la palabra. Vinieron trayendo a un paralítico llevado entre 4, y como no podían presentárselo por el gentío, levantaron el techo por encima de donde estaba él, abrieron un boquete y descolgaron la camilla a donde yacía el paralítico. Viendo Jesús la fe que tenían, le dice al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Unos escribas que estaban allí sentados pensaban para sus adentros: ¿por qué habla este así? Blasfema. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo uno, que es Dios? Jesús se dio cuenta enseguida de lo que pasaba y les dijo: ¿por qué pensáis eso? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate, coge tu camilla y echa a andar? Pues para que veáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dice al paralítico: te digo, levántate, coge tu camilla y vete a tu casa. Se levantó, cogió inmediatamente la camilla y salió a la vista de todos. Se quedaron atónitos y daban gloria a Dios, diciendo: nunca hemos visto una cosa igual. Palabra del Señor. Bueno, hoy está interesantísima esta palabra por todos los lados, pero el Salmo tenía un estribillo interesantísimo. No olvidéis las acciones de Dios. ¡Ay! Eso sí que nos pasa. Tenemos una amnesia espiritual, la cosa más pavorosa. Se nos olvida lo que Dios ha hecho en nuestra vida y por eso desconfiamos de Él. Una de las cosas que pude constatar de una forma interesante el martes, cuando estuvimos el retiro con el obispo, un predicador de Manizales interesantísimo, nos daba unas claves de lectura a partir del profeta Elías, muy chéveres, muy buenas, pero también nos hacía ver algo, que se ha perdido la esperanza, y que incluso por temas de la pandemia esto nos ha afectado en forma subliminal, es decir, sin que nos demos cuenta, y muchos han perdido la esperanza y la fe en Dios. Muchos que antes venían a la iglesia, muchos que antes oraban en sus casas, muchos que estaban en comunidades o en procesos de fe, se han alejado de Dios. Y sin darse cuenta del todo. Que incluso hay personas que ya ni se persignan, ni un Padre Nuestro. ¿Por qué? Porque la inercia de las prácticas o de la vida religiosa, de la fe, de la espiritualidad, nos llevaba. Se suspendió por el tema del COVID y se enfriaron. Bueno, eso es signo de que también las raíces no eran muy profundas. ¿Pero qué debemos hacer? No, entonces que no sirven echarles candela, no. Tenemos que volver a encender la llama de la fe. Entonces, ¿qué mejor forma de encender la llama de la fe que recordar lo que Dios ha hecho en tu vida y contárselo a los otros, como decía el Salmo? ¿Cómo mostramos que Dios existe? Si no es diciendo lo que Dios ha hecho en la vida de cada uno de nosotros. Los invito entonces para que vayamos al mundo y especialmente a los pequeños y les contemos: miren, Dios hizo esto en mi vida y esto, y esto, y esto, y esto. Eso también nos va a ayudar a nosotros a volver a avivar la llama de la espiritualidad y responder con fe, que la fe es la respuesta que yo le doy al Dios que viene a mi encuentro. Que el Señor nos ayude para que nosotros podamos trascender, podamos volver a recordar lo que Dios ha hecho por nosotros.
Y de esa manera continuaremos haciendo lo que nos muestra el Evangelio, llevando a personas paralíticas a Dios. Y esto lo podemos hacer de dos maneras, a través de la evangelización directa o a través de la oración de petición. Los invito a que también intercedamos y le presentemos a Dios a aquellos hermanos nuestros que por diferentes causas se encuentran paralíticos en su vida. Que el Señor nos ayude. Y hoy que estamos orando por nuestro hermano Alejandro, también oremos por todos los hermanos que padecen enfermedades mentales. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, Él sea para nosotros pan de vida. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, Él será para nosotros bebida de salvación. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Dígnate, Señor, aceptar la ofrenda de tu pueblo, que ella nos santifique y nos alcance lo que ahora imploramos de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues aunque no necesitas nuestra alabanza, ni nuestras bendiciones te enriquecen, tú inspiras y haces tuya nuestra acción de gracias para que nos sirva de salvación, por Cristo Señor nuestro, a quien alaban los ángeles y los arcángeles, proclamando sin cesar: Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra
y con el Papa Francisco, con nuestros obispos Rigoberto y Albeiro, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tu hijo Alejandro y demás hermanos nuestros que han partido de este mundo a través del suicidio. Concédeles la gracia de compartir también la gloria de la resurrección. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dadnos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Oremos. Te suplicamos, Dios Todopoderoso, que concedas a quienes alimentas con tus sacramentos la gracia de poder servirte llevando una vida según tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Los invito a que no olvidemos las acciones de Dios en nuestra vida, y a que también oremos por nuestros hermanos que se encuentran paralizados de cualquier forma, física, espiritual y anímicamente. Dale, Señor, el descanso eterno. Dale, Señor, el descanso eterno. Dale, Señor, el descanso eterno. Que por la misericordia de Dios nuestro hermano Alejandro descanse en paz.
El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Glorifiquen al Señor con sus vidas. Pueden permanecer en paz. Feliz día para todos.